Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles, gusto compartir con ustedes nuevamente, felicitando la iniciativa de este diplomado, felicitándolos a ustedes también por ya entrar en la recta final de esta segundo tramo. El día de hoy vamos a comentar algunos puntos, algunos temas. Creo que se nos sale un poco la imagen de la pantalla. Ajá. Creo que ahí está bien. Vamos a tocar un tema a modo de cierre del ámbito internacional, a modo de cierre del ámbito geopolítico, por cuestiones de cambio en el cronograma que tuve que hacer hace 15 días. Pues bueno, prácticamente quedamos al cierre, ¿no? Con temas internacionales y con perspectivas a mediano plazo sobre nuestro país, pues en el tema de bloqueo, en el tema de medidas coercitivas. Entonces vamos a comenzar, redundando un poco, porque yo sé que ya ustedes se han fogueado mucho con los conceptos, pero vamos a repasar de manera muy breve los puntos relevantes que tenemos en la exposición para privilegiar el derecho de palabra, si es que existe el buen ánimo de los participantes, pues de debatir y de compartir. Vamos a la primera lámina. La multipolaridad es un concepto, fíjense, lo hemos mencionado en otras oportunidades, que se introdujo en Venezuela a través del comandante Chávez. Chávez fue el primer político relevante que incorporó el concepto no solo a nivel de debate, a nivel de discurso, sino que lo incorporó en un plan de gobierno. En el año 2000, el primer plan de la nación de la era chavista era el segundo más bien, después del cambio de constitución, relegitimación de los poderes, tenía el plan 2001-2007 tenía incorporado el concepto de multipolaridad. Básicamente la multipolaridad es un proceso de multicentralidad del poder, es decir, existen nuevos centros de poder que consisten en nuevos polos, es un nuevo significado pues en la geopolítica, en la geoeconomía, considerando pues que estos grupos de países alineados mediante bloques, alineados mediante asociaciones, alineados mediante uniones, establecen una nueva correlación de poder e influencia en el mundo. En el mundo esto no es exactamente nuevo. Si recordamos la historia, por ejemplo, de la Primera Guerra, hablaríamos, por ejemplo, de grupos de países como las potencias centrales, que eran un grupo pues de países que estaban unidos en una coalición contra el imperio otomano, contra los alemanes, ¿no? En el caso de las uniones de países o los bloques tal como existen dentro del concepto de multipolaridad, es que en lugar de tratarse de uniones de países circunstanciales, se trata en realidad de sistemas, de países que se articulan mediante sus sistemas económicos, políticos, institucionales para, si se quiere, crear instancias comunes, ¿no? Esto puede tener muchas denominaciones porque podríamos hablar incluso de la Unión Europea como un ejemplo de la multipolaridad. Si lo aplicamos estrictamente dentro del concepto, de alguna manera así lo es, ¿ok? Pero el mundo multipolar que hoy existe, que hoy está construyéndose, irrumpe como una alternativa de gobernanza económica, política, frente al mundo unipolar que surgió después de 1991, cuando se produce la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Recordemos, el orden que surgió de la Segunda Guerra Mundial fue un orden bipolar, ¿ok? Donde por un lado estaban las potencias occidentales que se alinearon en la OTAN y luego, y por otro lado, los países alineados en el Pacto de Varsovia.
Después del 1991, el orden unipolar regido por los atlantistas, es decir, por el eje anglo-occidental, conformado por Estados Unidos y la Unión Europea, con algunos integrantes adicionales, como es el caso de Australia, que no está geográficamente allí, pero es un país occidental completamente, en su cultura y en su estructura política. Bueno, ese eje político anglo-occidental, por eso se le llama así anglo-occidental, es decir, que viene desde la influencia angloparlante, lo que queda del Reino Unido, de la corona británica, y su ubicación, vamos a decirlo, geopolítica referencial, que es en teoría occidental. Hay que aclarar un concepto acá. El concepto de Occidente no es un concepto geográfico. El concepto de Occidente es un concepto completamente cultural. Si nosotros revisamos Occidente y Oriente, ¿cuál es el punto de referencia de Oriente y Occidente? ¿Cuál es? Exactamente, hablando de geografía, ¿cuál es? Estambul. Porque si estamos hablando del mundo antiguo, estamos hablando, por ejemplo, de la iglesia católica de Oriente y de Occidente, que tenían punto de división exactamente en Estambul, en Turquía. Esa es la línea divisoria del Oriente y del Occidente histórico. Si hablamos del Oriente y del Occidente geográfico, es decir, de los usos horarios, la línea divisoria es el meridiano cero de Greenwich. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántos países están de un lado y cuántos países están del otro? Podríamos decir entonces, por ejemplo, que un país como Argelia está en Occidente, solo por eso. Y que nosotros los venezolanos somos occidentales, solo por eso. Fíjense que no hay una correlación verdaderamente exacta. Entonces, hablar del eje anglo-occidental es en realidad hablar de un eje de influencia, un eje de poder, un eje, si se quiere, geopolítico, que no está circunscrito únicamente a una delimitación geográfica o histórica, es una delimitación de praxis política. Por eso, en cierta medida, hablar, por ejemplo, de la existencia de un occidente cultural es un concepto, si se quiere, bastante sujeto al análisis, porque nosotros podríamos ser, como venezolanos, perfectos comedores de hamburguesa y Coca-Cola, pero eso no quiere decir que nosotros seamos occidentales gringos, occidentales europeos. Si en Venezuela, por ejemplo, alguien tiene algún tipo de conflicto personal, no lo tendría como lo tendría un danés o como lo tendría un noruego. Me explico, nadie amanece, caramba, yo amanecí inconcluso. Debe ser la posmodernidad. Me explico, a nosotros no nos pasa eso. Todavía estamos lidiando en lo cotidiano con la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, las necesidades básicas y todo eso, comer, simplemente poder tomar agua y que tengamos luz, cosas como esa. El punto es que Occidente es un concepto. Occidente es un concepto. Occidente es un concepto, ¿verdad? Vamos a decirlo, que de alguna manera se ha extrapolado y se ha reducido a lo que es el eje de poder anglo-occidental. Vamos a la siguiente lámina. ¿Y cómo empieza el declive de Occidente? ¿O cómo hablamos al día de hoy de la multipolaridad? ¿Por qué estamos hablando de la multipolaridad si se supone que después de la caída del muro de Berlín habría un solo pensamiento, un solo bloque de poder, un solo orden basado en reglas o un solo sistema de gobernanza? Empezó por la economía. Marx lo había dicho, la naturaleza del capital tiende a que mediante su propio metabolismo el capitalismo comienza a engullir sus fuentes naturales existenciales, ¿no? Desde las materias primas y los recursos naturales hasta la propia mano de obra. Y siempre esa naturaleza
insaciable del sistema capitalista que engulle o pretende engullir recursos y personas de manera infinita, siempre tiene una necesidad de expandir mercados, crear mercados donde no existen, ir a territorios a donde no ha llegado, ir a lugares para extraer recursos que no se habían sacado. Es decir, en el capitalismo cualquiera puede convertir cualquier cosa en una mercancía y allí puede tener un nuevo mercado, un nuevo nicho de mercado. Así funciona el capitalismo y ese es su comportamiento patológico. En el mundo ha ocurrido a través de un proceso que se llama deslocalización. Este proceso de deslocalización se conoce como offshore y ahora nearshore. ¿Qué significa offshore, nearshore? Bueno, offshore fue el proceso de tercerización de la producción del sistema industrial, de la producción industrial. Es decir, aquel momento en el que muchas empresas estadounidenses, desde que Richard Nixon y Deng Xiaoping se dieron la mano, en los años 70, muchas empresas estadounidenses progresivamente comenzaron a trasladar parte de su producción a algunos países con mano de obra más barata para poder producir en condiciones de competitividad y tener productos más baratos y así dominar el mercado. Los que tenemos algunas canitas, recordamos que en los años 80, una inmensa parte de los productos que nosotros nos encontrábamos eran made in Taiwán. Y fue por ese proceso en el que Estados Unidos comenzó a trasladar gran parte de sus fábricas hacia Asia, ¿ok? En este caso, ese proceso se llamaba offshore. Y ahora hay un nuevo proceso que se llama nearshore, por ejemplo, en el que China está colocando fábricas en México para satisfacer la demanda de consumidores estadounidenses principalmente y después mexicanos, ¿ok? Ese proceso es un proceso de deslocalización, cuando el poder industrial y por ende económico, comercial y financiero comienza a trasladarse de un país a otro en esa búsqueda de nuevos espacios de mercado. Esto fue propiciado en el ordenamiento de la globalización, ¿okay? Como dije, para buscar nuevos mercados, nueva mano de obra más barata y condiciones para la expansión de las fuerzas productivas y la acumulación. Este proceso histórico de transferencia de capital y bienes de capital desde los viejos enclaves industriales del norte global en dirección al sur global propició el desarrollo de los hoy llamados países emergentes. Es decir, hablar de la industrialización en India, en China, en Sudáfrica, es hablar precisamente de una de las consecuencias del proceso de globalización e incluso de la propia colonización. Cuando desarrollaron unas fuerzas productivas mínimas en estos países y luego estos países empezaron a respirar con pulmón propio y empezaron a desarrollar sus cadenas de bienes y servicios para atender las demandas de mercados muy grandes. Es decir, India ya tiene más habitantes que China, más de 1.400 millones de personas en los dos países, y esta es una cantidad de población muy grande que atender, que demanda muchos bienes y servicios, y obviamente estos países tienen una capacidad industrial instalada muy grande que se ha desarrollado tanto por los vínculos de asociación que han tenido con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero también por músculo propio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el proceso de deslocalización ha generado una transformación importante dentro de las estructuras, si se quiere, de distribución de la actividad económica. Voy a pedir que si pueden mover un poquito para acá, para mirar mejor la imagen, fíjense. Las zonas que están en óvalo azul son las zonas industriales históricas. Vean dónde están ubicadas, zonas industriales históricas. Este es el occidente económico, ¿no? Norteamérica, Europa occidental, Rusia, Japón y Australia, ¿no? Por eso es que el concepto de occidente es bastante relativo. Es decir, aquí están las viejas inercias industriales, las que surgieron. ¿En qué momento se desarrolló esta gente?
industrialmente, pero así. ¿En qué momento? Podemos hablar del siglo XIX, no, pero hubo un momento especial en la Segunda Guerra Mundial. Eso es así, la guerra, recuerden, generó una demanda tan importante de bienes y pertrechos militares que en algún punto de la posguerra toda esa infraestructura productiva tuvo que destinarse a otro tipo de necesidades una vez que culminó la guerra. Y eso facilitó en Estados Unidos lo que llaman el estado de bienestar, ¿ok? O la sociedad de la posguerra. Es decir, la fachada del American Dream, de una casa grandota, 2 carros, nada más el hombre trabaja, la mujer puede ser ama de casa y aún así les queda plata para ahorrar, enviar a los hijos a la universidad y todos los años irse de vacaciones al Yellowstone Park. ¿Me explico? American Dream en pura esencia, y de alguna manera así lo fue, porque hasta aquel momento no existía algo que se llamaba crédito y de repente comenzó a existir, y eso hizo que cualquier ciudadano pudiera acceder a un crédito en Estados Unidos. Crearon los mecanismos de deuda para que la gente tuviera una forma de pagar cosas que de otra manera no hubiese podido comprar. Esa era la sociedad, si se quiere, de la posguerra. Y eso generó más consumo, la deuda generó más consumo y obviamente se ayudaron a perpetuar pues la fortaleza de todos estos enclaves comerciales. Rusia tiene otra historia. Si quieren, pueden ver que el óvalo pequeño de Rusia, el óvalo azul pequeño, es mucho más pequeño que otros que están acá. La costa este, la costa oeste, California, y bueno, Japón y Australia. Las zonas industriales emergentes son exactamente las que están en naranja. China y los 4 tigres asiáticos, Malasia e Indonesia. Por otro lado está India, por otro lado está Brasil, específicamente el sudeste, que es donde está Sao Paulo y es donde está su zona industrial, ¿no? Pero además existen unas zonas emergentes secundarias, ¿ok? Que son, si se quiere, grandes sociedades de consumidores y a la vez productores, es decir, una gran sociedad de prosumidores. Es decir, hay un punto, por ejemplo, como es el caso de Europa, como es el caso de Estados Unidos, que pueden producir más de lo que ellos necesitan. En el caso de los nuevos enclaves industriales, producen más de lo que ellos necesitan. Pero en el caso de estos secundarios, estos nuevos enclaves industriales secundarios, ellos producen acorde a sus necesidades y están en un delicado balance. Es decir, son, si se quiere, emergentes dentro del mundo emergente. Y fíjense, aquí están los países principalmente del sudeste asiático, países del eje, si se quiere, euroasiático y algunos países relevantes de América Latina, como es el caso de México, Argentina, y como es el caso de algunos países africanos muy relevantes, países con gran población, como es el caso de Egipto, 130 millones de habitantes, Nigeria y Sudáfrica. Egipto y Sudáfrica son los países, después de Libia, por supuesto, que están compitiendo más por el desarrollo, por el liderazgo pues de África, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando pues de un nuevo ordenamiento. Ahora fíjense, tenemos, no se ve muy bien acá, pero hay un óvalo ligeramente rosado, muy tenue que se ve acá, que dice cuáles son los destinos, los grandes destinos de la deslocalización. Todo el proceso que ha transcurrido en estos enclaves está empezando a transcurrir a nuevos enclaves. Uno de ellos, Centroamérica y Suramérica, y otro es nuevamente el eje euroasiático. Es decir, ahí es donde está todavía una importante base de recursos, pero especialmente un gran potencial en mano de obra. No así en África, que hay grandes recursos, pero todavía no han alcanzado
la capacidad de poder desarrollar su fuerza de trabajo. En consecuencia, estamos hablando pues de que la deslocalización, si miramos el comportamiento de las flechas azules, ¿verdad? Estamos hablando de dos fases, una primera fase de deslocalización y una segunda fase de deslocalización, que son las flechas rojitas. Las flechas rojitas son, si se quiere, como por ejemplo, India ha trasladado gran parte de su producción a Pakistán y como China también lo ha hecho, dándole a sus vecinos facultad para producir partes de lo que ellos terminan ensamblando y vendiendo. Es parte del proceso de deslocalización. De hecho, no está acá, pero podríamos hablar incluso de una flecha roja grandota desde China hasta México para hablar, por ejemplo, del proceso de nearshoring. Es decir, tanto están invirtiendo los chinos en fábricas en México para aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y también para producir el nearshoring, que el peso mexicano está en el dólar está en 18 pesos. Es decir, está por debajo de lo que siempre había estado. Porque hay tanta oferta de dólares que el precio baja. Yo ahora estuve en México en 2017, y 2 veces, en 2017 estaba en 22, recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que gran parte de los grandes enclaves de desarrollo industrial del futuro estarán, si se quiere, aquí en estos óvalos rosados. Obviamente, el planeta Tierra no está produciendo para el consumo en otro planeta, todos lo estamos consumiendo aquí mismo. Obviamente, lo que está ocurriendo es que en la medida en que los capitales y las inversiones se trasladen de un punto al otro, unas regiones terminan ganando y otras terminan perdiendo, y otras terminan cediendo. Es decir, ningún gran empresario estadounidense va a invertir a altísimos costos dentro de su país nada más por el hecho de que él es norteamericano y quiere que Estados Unidos siga teniendo el dominio mundial. No, a él le interesa es la plata. A él le interesa es la plata. En Estados Unidos, aunque se han pauperizado muchísimo las convenciones laborales, muchísimo, sigue siendo muy caro producir en Estados Unidos si se compara con otros países. No, pero es que los chinos tienen unas fábricas donde los chinos son esclavos y tú ves a esos pobres chinitos chiquiticos y flaquitos trabajando, pegándole En China, en Estados Unidos ahorita la hora de trabajo vale $10, en China vale 7, entonces tampoco es que la diferencia es muy grande. El problema es, el asunto de fondo es que en China la inmensa mayoría de las bases de materias primas las produce el Estado. Son empresas estatales y entonces un kilo, por ejemplo, de hierro que yo puedo tener como fabricante en Estados Unidos me sale 2 o 3 veces más caro a un kilo de hierro hecho en China y entregado a una empresa por una empresa del Estado chino. Esa es la verdad. Por eso los chinos pueden producir casi cualquier cosa más barata que cualquier otro país. No es por el costo de la mano de obra, es porque ellos redujeron de manera dramática el costo de las materias primas. Y tratándose de materias primas dentro de su propio país, el diferencial es muchísimo mayor. Entonces todo este proceso de deslocalización hizo que los nuevos enclaves económicos, con el paso de los años, fueran cambiando la correlación económica, la correlación de influencia. Pero es que los gringos son así de estúpidos. ¿Por qué pensaron en 1970 que si trasladaban o tercerizaban, como se le llama en inglés, outsourcing, la producción hacia China? Coño, China se le iba a convertir en una potencia. Es que el plan era otro. El plan era de que a través de los capitales ellos pudieran cambiar la correlación política dentro de China y China terminara siendo otro país capitalista más. Pero no se les dio.
De que China terminara siendo otro país alineado a Occidente, no se les dio. De que China terminara siendo un país que implotara como implotó la Unión Soviética, no se les dio. Y no porque no lo intentaron. Es decir, ellos usaron, por ejemplo, la rebelión de los estudiantes comunistas en Tiananmen para armar una revolución de colores y fabricar, vamos a decirlo, una literatura y una propaganda estigmatizante que sigue hasta el día de hoy. ¿Me explico? Entonces, obviamente ellos también, hablando pues de una Unión Soviética que cae a principios de los 90 y un borracho que ellos colocaron en el poder que se llamaba Boris Yeltsin, ellos decían, bueno, de aquí lo que viene pues es la disolución de Rusia y de la cultura rusa como siempre ha existido, para nosotros McDonaldizarla y asimilarla pues como un país más, o como un país occidental más. A la final no se les dio, porque cuando llega Putin y entiende que ellos iban por la destrucción de toda la existencia rusa, de toda la cultura eslava, y se generó una contradicción. Total que bueno, tenemos a los países emergentes que surgieron a partir de este proceso de deslocalización y toma forma el mundo que nosotros ya empezamos a conocer. Hablando de los BRICS y los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica conforman los BRICS, como sabemos, pero su denominación no es simplemente un acrónimo, ¿ok? Tiene un mensaje implícito de bloques, señalando el advenimiento de un nuevo orden. La palabra BRICS en inglés significa precisamente ladrillos o bloques, lo cual sugiere un significado de manera fonética. Es decir, ellos juegan un poco a la palabra y en realidad envían pues un metamensaje. Los principales nuevos bloques emergentes del mundo son la Organización para la Cooperación de Shanghái, OCS, la Unión Euroasiática, la Unión Africana, la Liga Árabe, y de manera más incipiente en nuestra latitud, el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Alianza Bolivariana para las Américas, Tratado de Cooperación de los Pueblos, ALBA-TCP. Fíjense que, exceptuando, o sea, la mayoría de estos organismos, de aquí se excluye la Unión Europea, porque estoy hablando de los emergentes, estoy hablando de los que están colocados en el sur global independientemente de su naturaleza o su orientación. El Mercosur es un proyecto neoliberal. Es un proyecto con visión neoliberal, es una reproducción barata del modelo de Unión Europea. Pero aún así, eso no le quita su proporción y su relevancia para el bloque suramericano. Un bloque que no termina de cuajar y yo creo que no va a cuajar nunca, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Mi apreciación es que estos bloques, como hoy existen, son resultados pues del propio proceso histórico del movimiento de las fuerzas productivas. Pero en gran medida muchos de estos bloques, o algunos, como es el caso del Mercosur, no tienen una visión estratégica de largo plazo sobre la forma que está tomando el mundo. Nosotros estamos viendo un mundo que está conformándose a través de la multipolaridad, donde tenemos ejes de desarrollo mucho más avanzados, incluso que Latinoamérica. La Unión Africana tiene más de 60 años. La Liga Árabe tiene más de 50 años. La Unión Euroasiática está a años luz de nosotros. Y BRICS tiene apenas 10 años y vean todo lo que ellos están haciendo ahora. ¿Ok? 10 no, 13 años. Entonces, obviamente la proporción tiempo es bastante, o sea, no es necesariamente coincidente con la proporción de voluntad política. Nuestra región no. En nuestra región muere Chávez, algunos países comienzan a irse a la derecha y lo primero que empiezan a hacer es destruir Mercosur, UNASUR, y lo primero que empiezan a hacer es destruir la CELAC, es decir, destruir la obra política, porque mira, de aquí puede surgir bloques de países que defiendan sus intereses. No, destruyan esa vaina. Esa fue la orden de los gringos. Creo que
el mundo que está cuajando es un mundo donde los polos que están surgiendo se convierten justamente, como en la física, en polos de atracción. Esos polos de atracción son a la vez polos de influencia, y los polos también repelen a otros, ¿no? Repelen a otros cuerpos. Es la lógica de la física, por eso se usa la palabra polos. Pero ese mundo que está cuajando y esa nueva multicentralidad, como se está cuajando, implica unos desafíos importantes. Si estamos hablando de multicentralidad, estamos hablando de centro, y cuando hablamos de centro, por defecto también estamos hablando de periferia. Los países que no sean capaces de entender la multipolaridad, que no sean capaces de articularse entre sí, van a formar parte de una nueva periferia en el mediano y largo plazo. O son asimilados por una influencia gravitatoria superior, o son repelidos por esa fuerza gravitatoria superior. Y si forman parte de una nueva periferia, van a estar en un ostracismo donde van a tener que oscilar dentro de los ámbitos de la política internacional sin poder mediar sus intereses, sin poder mediar sus aspiraciones. Es decir, van a ser países vasallos o van a ser países en el ostracismo. Eso es lo que puede pasar con nuestros países sudamericanos. Podríamos ver, por ejemplo, un Paraguay más vinculado con la Unión Europea que con el mismo Sudamérica. Podríamos ver una Colombia más vinculada con Estados Unidos que con el propio continente suramericano. Bueno, eso no es nuevo. ¿Me explico? O podríamos ver incluso un México que no está alineado a los Estados Unidos, o no está alineado comercialmente con ellos, y que prefiere tener un puente muy largo de relación con Rusia. Pero eso no quiere decir que forme parte del eje euroasiático. Es México bamboleando dentro de su realidad territorial y dentro de su interés económico. Los países más grandes son los que tienen mayores facultades para mediar esa realidad, pero los más pequeños no. Tendrían que articularse en bloque. Seguimos. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que ocurre en realidad frente a bastidores y tras bastidores? Lo que ocurre es una ruptura del viejo orden. Lo que ocurre es un nuevo cambio de reglas en la geoeconomía, en la actividad comercial, en el sistema financiero, en la composición de poder real. Porque en la medida en que los países adquieren mayores capacidades y están más articulados en bloques, pueden votar en las instancias multilaterales, pueden influir en las instancias multilaterales y pueden incluso pagar una nueva arquitectura, una nueva institucionalidad internacional. El otro día Hillary Clinton dijo, muy molesta, hace un par de años, en un video. El video fue manipulado porque Hillary Clinton hablaba de que en Estados Unidos tenían que tomar los medios de producción. Y entonces los compañeros de la izquierda difundían el video así como que, le están dando la razón a Carlos Marx. No, ella no hablaba de que el gobierno y el pueblo tenían que tomar los medios de producción. Ella decía que como país, Estados Unidos tenía que recuperar los medios de producción. Es decir, el mismo discurso de Donald Trump, Make America Great Again. Es decir, vuelve a traer la producción industrial a los Estados Unidos. Porque tienes un cinturón oxidado, como se le llama, el Rusty Belt, del noreste estadounidense, Detroit, Minnesota, todos esos lugares de Estados Unidos, ciudades completamente abandonadas, zonas industriales completamente abandonadas y destruidas, porque la producción automotriz se fue a otros lugares, por ejemplo. Entonces Hillary Clinton decía, nosotros tenemos que volver a tomar los medios de producción. China siempre fue un país de economía planificada. Nosotros los dejamos entrar a la Organización Mundial del Comercio. ¿Para qué? Para que controlaran los medios de producción.
Y es lo que hizo China. Es decir, dominar la producción internacional. Entonces, ¿por qué Hillary Clinton se quejaba de que nos dejamos entrar en la Organización Mundial de Comercio? Porque sin el maldito papelito, sin el maldito sellito de la Organización Mundial de Comercio, un país no puede vender ciertas cosas en otro país. No le puede vender. Es un permiso. ¿Quién inventó la Organización Mundial de Comercio para darle ese permiso? ¿Se entiende? Ahora los europeos están inventándose una nueva, que es las permisologías ambientales. ¿Me explico? Que si el día de mañana yo saco un vasito, que puede ser un vasito hecho con material orgánico y es biodegradable, pero ¿cuántos litros de agua gastaste para hacerlo? 0,01. No puede entrar al mercado europeo porque consumiste mucha agua para poder hacer eso. ¿Sabían? ¿Sabían que se está haciendo? Los productos que están viniendo con el sello de eco-friendly, es decir, eco-amigable. El otro día descubrieron un potecito en Europa, descubrieron un potecito que venía de un país asiático, creo que era Indonesia, una cosa así, y el potecito era biodegradable, pero resulta que el bendito potecito venía con otro potecito adentro que era de plástico, y entonces, ¡coño, qué bola! O sea, me engañaste, porque esto tenía el sello aquí de eco-friendly. Bueno, tuve que meterme esa mentira de ponerte una vaina de cartón arriba para poder vendértelo, porque si no, no lo logró vender. O sea, eso se está empezando a aplicar. Y eso lo están empezando a aplicar ellos como una forma de irse contra algunos países. China está corriendo como loco, son los que más están invirtiendo en solar, en eólica, para reducir las emisiones, pero no porque quieran salvar el planeta, es porque quieren evitar un bloqueo por razones medioambientales. Llega a China y tiene una fábrica de cualquier cosa hecha con bambú y la va a vender a Europa y no, ya va, es que tu país consume tanto carbón, pero esto yo no lo hice con carbón, me sabe a mierda. Y si les parece exagerado, piensen en lo que dijo Lula hace 3 días. Hablando de la reunión del Mercosur, donde estuvieron analizando el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Un tratado de libre comercio que Chávez lo criticó. Es decir, Chávez llega al Mercosur y dice, Venezuela miembro pleno. Listo, somos los miembros plenos, muchas gracias. Bueno, ese tratado de libre comercio, ni se les ocurra. 2013. El Tratado de Libre Comercio ha tenido 6 años de discusión entre los países europeos y los países con un recelo muy grande, ¿verdad? Porque fíjense, esta es la realidad detrás. Brasil va a engullir el mercado europeo con alimentos. Pero, ¿cómo se están criando esas vacas, Brasil? Explícame. Bueno, esas vacas comen pasto, ese pasto tiene agua, no es eco-friendly. Entonces el Tratado de Libre Comercio prácticamente está vetando el ganado de Brasil, ¿no? Prácticamente está vetando algunos productos importantes de Brasil, de Argentina, pero Uruguay y Paraguay sí quieren firmar el Tratado de Libre Comercio y Argentina y Brasil dicen que no. ¿Y qué es lo que dijo Lula? No podemos hacer un tratado de libre comercio con unos socios que además de generar desconfianza nos amenazan con sanciones. ¿Por qué? Porque el bendito tratado de libre comercio dice, si este país hace tal cosa, entonces por acá lo sancionamos porque le podemos poner impuestos comerciales. Si estamos hablando de libre comercio, ¿cómo me vas a pechar con impuestos comerciales? Por el medio ambiente. Esa política lo único que está generando es que Europa trate de preservar sus nichos comerciales y ralentizar lo que puede ser
su avasallamiento con el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y países emergentes con mayor capacidad de acumular, de ganar, de competir y por ende de influir en la escena internacional. Pasamos a la siguiente lámina. El nuevo ordenamiento financiero. ¿Cómo es posible hacer un sistema financiero donde las economías emergentes terminan financiando a Estados Unidos, terminan financiando a la Unión Europea, terminan colocando su dinero en los bancos de esos países? ¿Cómo pueden convertirse las potencias emergentes en los líderes mundiales si siguen alimentando al viejo hegemón? Obviamente los países de BRICS y otros países ya entendieron esto desde hace mucho y desde hace algún tiempo asumieron que la fórmula es crear su nueva infraestructura, crear su nueva arquitectura a su medida. En el caso de el sistema de pagos interbancarios SWIFT, que ya lo han comentado en este diplomado muchas veces, es decir, la definición en inglés de las Society of Worldwide Interbank and Financial Telecommunication, SWIFT, ¿ok? Esa es la alcabala mundial ubicada en Bruselas, ubicada en Bélgica, donde pasan todos los pagos. No voy a decir que el pago móvil que usted le hace a la señora de las empanadas, no, pero si usted hace un pago transfronterizo, ese pasa por SWIFT. ¿Ok? China lanzó su propio SWIFT, el CIPS, o el Cross Border Interbanker Payment System, sistema de pago interbancario transfronterizo. Rusia ha desarrollado su análogo, que por cierto ya está aquí en Venezuela, es el sistema de pagos internacionales MIR. El problema es que el CIPS es un instrumento de segundo piso, mientras que el MIR es uno que todavía en la versión que está aquí en Venezuela aplica para primer piso. Es decir, primer piso es tarjetas, Mastercard, Visa, toda esa vaina. MIR, se puede usar la tarjeta MIR. ¿Ok? En el caso de segundo piso ya son transferencias para operaciones comerciales con otra denominación para personas naturales y jurídicas. Otro sistema. El asunto es que ya muchos bancos de muchos países están empezando a afiliarse al CIPS porque tiene varias ventajas. Es decir, me permite operaciones en yuanes. Permite que además, si yo quiero hacer operaciones en dólares, puedo cambiarlas a yuanes de manera ventajosa, sin aranceles, sin restricciones, sin quitarme mucho. Y además de eso, de que la mayoría de mis proveedores en China me están diciendo, házmela por aquí. Afilia a tu banco, que tu banco se afilie, o págame desde un banco que esté afiliado a CIPS. Porque a la hora de comprar y vender, muchas veces el que impone las condiciones es el vendedor. ¿Ok? Tú puedes ofrecer alternativas de pago, pero si tú exiges una modalidad de pago y que es verdaderamente válida, pues no hay ningún problema, el comprador accede a la modalidad. Pero además, esto es más importante, BRICS y la Unión Euroasiática han establecido protocolos para pagos de sus operaciones comerciales en sus propias monedas, iniciando un proceso de desdolarización de las operaciones comerciales internacionales. Obviamente, si tú sigues utilizando el dólar y tú sigues subsidiando la economía estadounidense con el uso del dólar, vas a seguir perpetuando esa hegemonía. Obviamente tienes que desdolarizar y ya se ha hablado en múltiples oportunidades de que se está creando justo ahora en el mundo una arquitectura de la desdolarización para poder mediar la situación de los países frente al dólar, para reducir las vulnerabilidades, ¿no? Porque el dólar lo imprimen cada vez más, es una moneda artificialmente sostenida en la alza. Estados Unidos es un sistema donde los bancos están quebrando, donde hay demasiada volatilidad. En la medida en que los países y las empresas estén más vinculadas a Estados Unidos, son más vulnerables a que las crisis que salgan de allí nos perjudiquen. Entonces es mejor
usar otras monedas. En fin, lo que existe es una arquitectura en construcción muy incipiente para la desdolarización de las operaciones comerciales y seguidamente eso traería como consecuencia que el dólar pierda fuerza como moneda de reserva. Es decir, yo como país tengo mis reservas internacionales, ¿en qué las tengo? En rupias, en yuanes, en rublos, en cualquier cosa y una pequeña parte en dólares, no el 80%, no el 90% como las solía tener. Eso es lo que puede pasar con la arquitectura de la desdolarización. Seguimos. ¿A qué queremos llegar? Estamos hablando, mucho se ha dicho de la moneda de BRICS. La desdolarización pasa con la posibilidad de que exista una moneda de BRICS. El proceso de desdolarización será progresivo. Aunque el dólar estadounidense seguirá siendo muy importante en la economía mundial, en los próximos años perderá influencia frente a las monedas de los países BRICS, especialmente el yuan chino. Fíjense, el BRICS no va a crear, ya se dijo hace una semana, una moneda propia en el corto plazo. Eso no va a pasar ahorita, porque a veces, a mí me irrita un poco eso, a veces nuestros compañeros, especialmente en la izquierda, suelen tomar posiciones muy apresuradas. ¡Listo! ¡Ya les ganamos! ¡Vencimos! No. O sea, ese lenguaje de redes sociales, mierda, permea nuestro imaginario y empezamos a creer nuestros propios mitos, nuestras propias consignas, ¿no? Es decir, hay muchas frases huecas por allí y entonces, ¡listo! ¡Ya! ¡Los pulverizamos! ¿No? Y después, dentro de 6 meses, 1 año, la frustración. ¿Pero por qué los gringos siguen teniendo? No ha pasado. Y ya lo dijeron la gente de BRICS, no va a pasar en el corto plazo. Y yo creo que es mejor que no pase. Por ahora, que los BRICS tengan una moneda única. ¿Por qué? Porque los BRICS están entendiendo los mensajes, por ejemplo, de los países que perdieron y entregaron su soberanía monetaria en favor de un banco central foráneo para que tuvieran una moneda que no era la de ellos. Caso Unión Europea. Caso que nos acabaron un brindis buenísimo, voy a decirlo, ya todos aquí somos grandecitos. Hace unos años uno agarraba un vasito, listo, venía con el dedo, hielito. Salud, pesetas y mujeres con buenas tetas. Se acabó, el euro acabó con ese brindis. Se acabaron las pesetas, se acabaron los francos suizos, se acabaron un montón de monedas y quedó fue el euro, regido por el Banco Central Europeo, controlado casi absolutamente por Alemania y ahora prácticamente controlado por el gobierno estadounidense. Y países como Portugal, España, Grecia, Irlanda no. Los países de la eurozona no tienen ninguna autonomía monetaria. No la tienen porque son estos países los que es Alemania y Estados Unidos los que rigen su política monetaria, su política financiera. Saludos, profe Miguel, ¿cómo estás? Entonces, en el corto plazo no va a haber un cambio en la estructura financiera de BRICS a través de una moneda, pero sí va a haber una unidad de cuenta común para desarrollar las operaciones de sus monedas. Porque lo importante de esto, compañeros, no es que tú dejes el dólar por afianzarte a otra moneda. Lo importante de esto es cómo sitúas tú tu moneda nacional para que sea cotizada. Por eso el peso mexicano está por eso el dólar está en 18 pesos mexicanos. ¿Por qué? Porque la inversión de China en México está facilitando que o los dólares o los yuanes que llegan a México sirven para comprar peso mexicano para poder pagar las inversiones en moneda nacional. Este es el meollo. Es decir, lo que Rusia necesita, y por eso ellos reflotaron el precio del rublo en plena guerra ruso-ucraniana, es que la gente compre su moneda.
Ah, ¿y cómo la vas a comprar? Bueno, yo te la vendo. ¿Y por qué me la vas a vender? Para que me pagues mi gas en rublos. Yo te la vendo. ¿Se entiende? Si quieres hablamos de la historia venezolana. Es decir, lo que no hemos hecho históricamente. El único que compra bolívares es el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque él llega y trae dólares y dame acá bolívares y te dejo los dólares. Obliga a una empresa extranjera que venga a invertir en el país a que compre bolívares para que tú veas cómo cotizas tu moneda. ¿Por qué? Porque, bueno, la facilidad del dólar eso es muy sabrosa. Hablando de los BRICS, lo importante para ellos es seguir desarrollando la infraestructura comercial de intercambio entre ellos a través de sus monedas. Puedes usar rupias, puedes usar rublos, puedes usar yuanes, ¿ok? Pero incluso si somos dos países BRICS, tal vez no tengas que usar tu moneda ni la mía. Podemos usar la de un tercero dentro de BRICS. Y quien se está viendo beneficiado con eso es China, principalmente. ¿Por qué? Porque es una moneda mucho más comercial. ¿Cuáles son las posibilidades de Venezuela dentro de este escenario? Porque hay que hablar de estas cosas, ¿no? Vamos a empezar a hablar de Venezuela. Fíjense, el bloqueo es el primer obstáculo para la economía nacional, pero el país cuenta con la primera reserva mundial de crudo, está certificando lo que podría ser la cuarta reserva mundial de gas. Venezuela posee la primera reserva de oro en el continente americano y certifica lo que podría ser la segunda reserva mundial de ese mineral. Y el país posee reservas todavía por cuantificar de minerales estratégicos como el coltán y el torio, que son importantes para las nuevas tecnologías. El coltán, por ejemplo, para los teléfonos y el torio incluso para nuevas tecnologías nucleares que se están desarrollando en China. En otras palabras, por sus condiciones físicas, Venezuela es un país que difícilmente podría permanecer demasiado tiempo bloqueado. Y esto hay que admitirlo. Ya se ha dicho en otras oportunidades. Nuestro país no es exactamente un país que pueda quedarse en el ostracismo del sistema económico mundial, no con esos recursos. Es decir, el país no va a estar por siempre bloqueado, bien sea porque nos desbloquean o porque nos tumban al chavismo y desbloquean el país en consecuencia. Pero no puede pasar demasiado tiempo así. Más temprano que tarde, las necesidades del mercado mundial de energía y las materias primas harán que algunos países irremediablemente miren a Venezuela. Ya pasó, ya ha pasado, ya está ocurriendo. Por eso Emmanuel Macron saludó a Maduro en Egipto como si hubiese visto, no sé, a un compadre de él que tenía muchos años que no lo veía. Presidente, le dijo, presidente. No sé cómo se dice presidente en francés. Ah, bueno. Monsieur Maduro, presidente, o sea, ya va, pero tú dijiste que el presidente era Guaidó. Tú lo tuviste allá en el Elíseo. Decías que él era el presidente de Venezuela. Y entonces 2 años después te consigues a Maduro en Egipto. ¡Ah, presidente! De paso que la relación tamaño entre el menudo presidente francés y Maduro era una cuestión hasta de estructura política, porque Maduro lo miraba así como que... O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el interés de Macron? Macron 3-4 meses antes había dicho que Irán y Venezuela tenían que volver al mercado petrolero, que la crisis de la distribución de energía a partir de las sanciones a Rusia por el conflicto ruso-ucraniano estaba destruyendo las cadenas como existían. ¿Cuántos proveedores tienes tú de este lado del mundo que puedas surtir en las economías del eje atlantista? Realmente muy pocas. ¿Por qué? Porque ya Arabia Saudita tiene a China como primer cliente, Emiratos Árabes Unidos tiene a China como primer cliente. Entonces, si los socios históricos de los norteamericanos ya tienen a China como primer cliente y ya Estados Unidos si se quiere, aunque han aumentado su producción,
en 11 millones de barriles, siguen demandando otros 11 millones de barriles de crudo al día, ¿quién se los va a suministrar? La vez pasada que estuve acá, hablamos un poco de esos numeritos. Yo tengo un actualizado. Permítanme verlos acá a modo de chuleta. Fíjense. Las existencias de petróleo en la Reserva Estratégica de Estados Unidos, SPR, bueno, esa reserva viene desde el año 1977 y hasta el cierre del año de 2022, esas reservas estaban en 372 millones de barriles de crudo. Pero esa cifra, además, es muy por debajo del tope que ellos alcanzaron más o menos por el año 2010 sobre los 700 millones de barriles en reserva. Lo que quiere decir que ellos están al día de hoy en un nivel muy similar al que estaban en 1984. Es decir, se han bajado casi 300 millones de barriles de la reserva estratégica. ¿Cuándo comenzó el declive? Bueno, el declive comenzó exactamente más o menos en el año 2011, pero de manera muy leve. Pero nada más el año pasado, ellos sacaron 150 millones de barriles al mercado para tratar de contener la subida de los precios por el conflicto ruso-ucraniano y por las sanciones contra Rusia. Lo que quiere decir que Estados Unidos no tiene cómo reponer esa reserva a menos que la empiece a comprar otro país, porque aunque ellos están al tope de producción, no tienen posibilidades de poder reponer esa reserva. Esa existencia de petróleo, vamos a hacer un poquito a jugar un poco matemática divertida. Esa reserva de petróleo de 372 millones de barriles, si la dividimos entre 22, equivale solo a 16 días del consumo de petróleo de Estados Unidos. Solo 16 días. ¿Se entiende esto? 372 entre 22. Pero no seamos mezquinos, porque ellos producen 11 millones de barriles. Entonces vamos a dividir 372 entre 11. 33 días. A la hora de un peo, aunque Estados Unidos reduzca su consumo y saque mucho petróleo, un poquito más, o bueno, no puede sacar rápido mucho más, aunque saquen lo más que puedan, ellos no llegan a 90 días. No llegan a 90 días con esas reservas que tienen al día de hoy. Es decir, que por razones no solo de seguridad estratégica, es que si tú tienes un inventario bajo de reservas petroleras, eso incide en el precio del petróleo, lanzándolo para arriba. ¿Por qué? Porque las reservas de los estadounidenses seguían muy altas para los años 2013, 2014. Era el momento de la producción de fracking en todo su esplendor y eso generó el efecto contrario. Inventarios muy altos hacían que los precios bajaran y eso nos hizo un daño enorme aquí en Venezuela. Entonces es evidente que muchos países van a comenzar a mirar a Venezuela por razones evidentes, por razones de recursos. Pero ¿qué ocurre? Venezuela ha dado unos pasos más adelante y Venezuela solicita adhesión a los BRICS. Lo hizo el presidente Maduro en la cumbre sudamericana. Más de 20 países han dicho que se podrían afiliar a BRICS y que entre ellos está Turquía, Egipto, Irán, Argelia, varios países, si se quiere, de una influencia relativa importante a nivel subregional. Es decir, Venezuela está en una posición, si se quiere, excepcional porque juega como actor de influencia media dentro del patio trasero de Estados Unidos, y eso no es poca cosa. No hablemos solamente de Venezuela como un importante tenedor de reservas. Es que Venezuela es el principal, es el
principal policy maker, el principal hacedor de política dentro de ALBA TCP. Y ALBA TCP es un subbloque bastante pequeño a nivel de lo económico, pero con el carácter o con la posibilidad de ser el único factor de contrapeso dentro del sistema interamericano. No hay otro. Mercosur no lo es, por ejemplo. Es decir, el ALBA TCP es el único bloque de países que, por pequeños que sean, son los únicos que hacen contrapeso al sistema interamericano y a la OEA y a la política exterior para las Américas de Estados Unidos. Y eso nos da un privilegio, nos da una situación de privilegio y de excepcionalidad. Entonces, de alguna manera, tanto por la base de recursos como por la característica de ser potencia media, Venezuela cumple más o menos con el estándar de los países BRIC. En lo único que nosotros no cumplimos es con el tamaño de nuestra economía. Es una economía demasiado pequeña si se compara con la economía de los BRICS. Entonces la posibilidad de que Venezuela forme parte de BRICS más es una posibilidad que no es necesariamente, debe darse por sentada en el corto plazo. Siguiente. Claramente Venezuela pretende ingresar en el nuevo ordenamiento comercial y financiero de BRICS como una alternativa frente a las inercias del bloqueo. Hay que agregar que ello no implica una solución inmediata al bloqueo, pero sí facilitaría la interacción del país con otras plataformas, vías de pago y nuevos nichos comerciales evasivos al largo brazo de Washington. Miren, el problema del bloqueo no es de que yo, empresa venezolana, o yo, Estado venezolano, mejor dicho, quiero comprarte a ti, empresa, vamos a llamarlo así, empresa de Kazajistán, para traer unos equipos desde allá. El problema no es solamente que no tengo banco que me haga la operación, es que la empresa de Kazajistán podría verse sancionada por venderme eso a mí. Entonces yo se lo tengo que comprar a un tercero, ella se lo vende a una empresa de maletín o a una empresa fantasma, y entonces esa empresa de maletín y fantasma que yo mismo mandé a crear, me lo vende a mí. Esos son los mecanismos de evasión. ¿Y dónde Estados Unidos recoge la información para saber si esa empresa de Kazajistán hizo una operación con una posible empresa de maletín para venderme algo a mí en SWIFT? En la alcabala de SWIFT. Miren, la alcabala de SWIFT es exactamente ir de Mérida a Vigía pasando por Las González. Quien vaya para el Vigía y diga no pasé por Las González, ya va, ¿por dónde carajo te metiste? Te fuiste por aquí, por Manzano, y saliste hasta La Azulita y La Azulita de Santa Elena de Arenales y de allá para acá. ¿Por dónde te fuiste? ¿O te fuiste por el camino verde, por el camino antiguo? La Palmita. Tuviste que dar un vueltón. No digo que sea imposible, pero, coño, cuesta mucho. El tema es que SWIFT es, si se quiere, SWIFT es la oficina más importante de la CIA para las operaciones financieras mundiales. SWIFT es una creación de la CIA. SWIFT es un punto, si se quiere, de excesiva concentración de información de todas las transacciones globales. Obviamente, si Venezuela formara parte de BRICS y tuviera acceso al CIPS, obviamente tendría condiciones para poder evadir el largo brazo. Pero eso no quiere decir que no hayan empresas que no pongan límites o que no tengan restricciones. Eso se llama sobrecumplimiento. Recuerden que este diplomado sigue siendo sobre las sanciones y tenemos que detenernos en esos detalles. El sobrecumplimiento es la falta de iniciativa de alguna empresa para no hacer tratos conmigo. ¿Me explico? Tan sencillo como eso. Y ese sobrecumplimiento podría disminuir en el escenario en que Venezuela forme parte de BRICS. Incluso podría disminuir para nosotros sin que Venezuela forme parte de BRICS, pero en la medida en que BRICS tenga la arquitectura adecuada para nosotros poder hacer transacciones comerciales
de un lugar a otro con mecanismos evasivos al bloqueo. Siguiente. Esta es la situación que nosotros tenemos al día de hoy con el dominio del dólar y del euro. Estas son las operaciones comerciales en divisa, ¿ok? Y hablando de esa actividad comercial, aquí están las dos apreciaciones. En la actividad, vemos aquí como que en esta actividad comercial, las operaciones de Estados Unidos están por el 88%, 88,45%. No miento, esa no es exactamente esta. Aquí donde está, el porcentaje suma más del 100% porque estas transacciones involucran más de una moneda a la vez. Ah, correcto. Bueno, aquí está la distribución de las operaciones comerciales en divisa. Miren el dominio del dólar, miren el dominio del euro, miren el dominio del yen japonés y el yuan, que está en quinto lugar. Y esta es la composición por monedas de las reservas oficiales de divisa en miles de millones de dólares y porcentaje del total. Dólares equivale a un 58%, euros un 20%. Y al día de hoy en yuanes solo el 2,7%. Vamos a verlo mejor en la siguiente lámina. En la siguiente lámina está ilustrado de manera mejor. 61,63% dólar, 20% euro, yen japonés, libra esterlina, otras monedas, yuan, 1,97%. Más o menos el mapa actual nos refiere de que la candidata a asumir, pues la primera candidata a asumir un lugar importante en el top 3 es China, es el yuan. Pero esto no es un proceso tan a largo plazo, no es soplar y hacer botellas. Vamos a la siguiente imagen. ¿Quiénes están mirando que esto puede pasar muy pronto? La firma estadounidense Morgan Stanley. Para el año 2030, el yuan crecerá 10 veces como moneda de reserva comparado con los niveles actuales. Es decir, si hoy tiene 2%, 3%, porque no tenemos el dato de 2023, 4%, podría crecer hasta el 20-30%. 10 veces. Y eso le dará lugar como tercera moneda de reserva. Pero al mismo tiempo el yuan pasará a ser la segunda moneda más usada en transacciones comerciales, superando al euro. Es decir, dólar, yuan, euro, en ese orden de importancia. En términos históricos, esto sucederá extremadamente rápido. Es decir, hablar de esto en 2030 es un parpadeo de mono en la historia de la economía mundial. Demasiado rápido. Estos son procesos, fíjense. ¿Cuánto tardó el dólar estadounidense para desbancar a la libra esterlina inglesa? Tuvieron que pasar 2 guerras mundiales y 60 años de desarrollo industrial estadounidense, y que obviamente gran parte de la base industrial de Inglaterra se perdiera por los ataques de Alemania. Pero eso fue lo que tuvo que pasar para que el dólar se impusiera como la primera moneda. No solo eso, el plan Marshall para la reconstrucción de Europa se pagó en dólares americanos, y se pagó además comprando una importante parte de la soberanía de los países europeos, cuando los países europeos aceptaron que los gringos les dieran la platica y que les dieran todo el financiamiento del plan Marshall a cambio de privilegios, como trasladar lo que quedaba del oro europeo a las arcas del fuerte Knox estadounidense. ¿Me explico? ¿A dónde fueron las riquezas de los judíos? ¿A dónde fueron las riquezas de los grandes capitales que huyeron de Europa en la guerra? ¿A dónde fueron las grandes ganancias de los grandes capitales europeos de la posguerra? A Estados Unidos.
Entonces el proceso de desbancar a la libra esterlina fue un proceso no solo largo, fue un proceso marcado por circunstancias extraordinarias, circunstancias muy difíciles. China podría hacerlo en 10 años sin lanzar un solo tiro. ¿Se entiende la diferencia? Y no estoy hablando de que China se va a ir al primer lugar en 2030. No, es que basta que tú le quites influencia al dólar para que el dólar, por defecto, comience a generar un efecto adverso y a reproducir un ciclo negativo dentro de la propia economía estadounidense, como un proceso de demolición controlada. ¿Por qué? Porque China tampoco está interesado en la demolición repentina de la economía estadounidense. No, señor. Los chinos saben que si los gringos se hunden de golpe, ellos también van a sufrir. Entonces todo ese proceso de demolición controlada tiene que ser progresivo. El yuan pasará a ser la segunda moneda más usada en transacciones comerciales, superando el euro. En términos históricos esto sucederá extremadamente rápido, pero los procesos de desdolarización están acelerando todo. Conviene agregar que el análisis de Morgan Stanley es anterior a 2022. Ese es un análisis de 2020. Es decir, Morgan Stanley estaba viendo lo que estaba viendo sin el escenario de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que cambió todo, que aceleró lo que ya venía sucediendo. No estoy diciendo que en 2025, 2026, listo, ya vencimos el dólar, fuera de aquí, ganamos. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo de que algo que podría pasar y que yo podría ver muy viejito, que es el fin de la hegemonía estadounidense, tal vez lo vea un pelo más muchacho y todavía me quede cuerpo para bailar y celebrar. Pero el fin de la hegemonía estadounidense parece haber tomado una forma, una inercia imparable, y al día de hoy, con los eventos que hay al día de hoy, no puedo decir que va a ser siempre así. De repente los gringos logran voltear la media, uno no sabe. Pero al día de hoy esta aceleración de eventos está dando señales inequívocas de que el declive de Estados Unidos como punto central del eje anglo-occidental es imparable. ¿Qué ocurre con Venezuela? Volvamos nuevamente a Venezuela. Siguiente y penúltima lámina. En 5 años Estados Unidos ya no tendrá la posibilidad de sancionar las economías de los países del mundo. Esto será así porque las naciones estarán utilizando otras monedas y divisas distintas al dólar para sus pagos y compromisos internacionales. De esta manera saldrán de la jurisdicción estadounidense. Marco Rubio, senador estadounidense. Si lo hubiese dicho Mario Silva, y eso que Mario es mi pana, yo no le creo. ¿Por qué? Porque me va a sonar como que, coño, oye, muy exagerado, vale. Si lo hubiese escrito Franco Bielma en Misión Verdad, yo no lo creo. Yo mismo. Pero lo dijo Marco Rubio, y no es porque la palabra de Marco Rubio sea más valiosa, es por el grito de auxilio de Marco Rubio, es por el grito de ayuda, es por el grito de desesperación, es por la declaración de derrota. ¿Me explico? Y es exactamente lo que tiene que pasar. Nosotros no tenemos que esperar, o no vamos a esperar un mundo donde el yuan o cualquier otra moneda sea la que esté en el tope, porque ese es un proceso de 30 años. Ese es un proceso de 35 años. No tenemos que esperar un proceso de declive, no, o sea, de Estados Unidos completamente como potencia. No, yo creo que Estados Unidos, incluso la humanidad necesita que Estados Unidos de alguna manera siga siendo una potencia media influyente e importante, con relativa capacidad de poder, porque si no, no tendríamos contrapeso ni tendríamos equilibrio frente a los nuevos polos. Nosotros simplemente necesitamos, como Venezuela, como venezolanos, lo único que necesitamos es que el sistema financiero alterno al dólar se desarrolle un poquito más, para nosotros poder tener nichos de mercado, para nosotros poder tener
la posibilidad de poder vender nuestro petróleo y que nos puedan pagar por él y que una empresa X nos lo pueda comprar y nos lo pueda pagar de manera eficiente, sin contratiempo. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es posible en la medida en que se desarrolle esa infraestructura de la desdolarización. A palabras finales, punto y aparte. Venezuela en el mediano y largo plazo. En todos los escenarios previsibles, Venezuela tendrá facultades para superar progresivamente el bloqueo en su contra. Todos los escenarios apuntan a esa dirección. Todos. No hay uno que no diga, o sea, no hay un escenario previsible, real, que indique lo contrario. No estoy diciendo que no puede haber más, que no va a haber más bloqueo en nuestro país, no. Estoy diciendo que las condiciones todas, en perspectiva a largo plazo, son favorables. Quieran o no quieran los gringos. ¿Por qué sentido? ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? En la medida en que se consoliden los sistemas alternativos, mediante el proceso de desdolarización, dicho por Marco Rubio, y si en última instancia Venezuela logra ingresar a los BRICS, esto último podría ser un proceso que puede durar años. En cualquiera de esos escenarios, lo único que nos dice es que probablemente el peor ciclo del bloqueo contra Venezuela ya pasó. Es decir, no estamos en 2019 y ha pasado tan poquito tiempo desde 2023. Estamos en 2023 y ha pasado muy poquito tiempo desde 2019. Y les puedo asegurar que al día de hoy el gobierno estadounidense dice: cancelo la licencia de Chevron y empiezo a bloquearte otra vez. Y no nos pueden hacer exactamente el mismo daño que nos hicieron en 2019. ¿Saben por qué? Porque ya hay otras condiciones que nosotros construimos después de 2019. Y estoy hablando de condiciones comerciales. Las 900 y pico de sanciones y medidas que existen contra nuestro país están intactas. No les han movido ni un solo pelo. Lo único que existe es una licencia parcial, limitada, a favor de la estadounidense Chevron. Unos acuerdos firmados en materia de gas que todavía no significan ni una entrada de un bolívar, de un dólar, de un euro a la economía venezolana, porque son proyectos a largo plazo. Estamos igualitos a nivel de sanciones que en 2019. Igualitos. Y lo arrecho fue que nos pegaron tan duro que es difícil saber por dónde carajo nos puedan pegar. Claro, a menos que quieran matar al sector privado venezolano, eso sería otra historia. Por ahí sí. Pero bloquear al Estado venezolano más de lo que está bloqueado, imposible. Entonces, al día de hoy, sea para bien o sea para mal, el país venezolano tiene la facultad de poder sacar petróleo limitadamente, muy poco. Tal vez lleguemos a los 800.000 barriles en 2 meses, pero seguimos muy por debajo de nuestro nivel histórico de años anteriores. Sacamos petróleo de nuestros barcos, nos vamos con los transpondedores, es decir, con el GPS apagado, nos vamos navegando a la antigua, tal cual como se navegaba a principios del siglo XX, como en la época del Titanic, pero sin icebergs, con un barco que se hace llamar cualquier cosa, que tiene un serial montado, que tiene un nombre montado, que tiene un papeleo montado, que pertenece a una empresa que no sabemos cómo se llama, que esa empresa está radicada en Turquía, en Rusia, en Kazajistán, en Turkmenistán, en Grecia, con cualquier nombre raro,
con cualquier bandera, ese barco casualmente cambia de nombre, cambia de bandera, cambia de país, cambia de serial, mientras está en el mar, y cuando está cerca de China, cuando está por Indonesia, por ahí, vamos a sacar este petróleo de aquí y lo pasamos para el otro barco, váyase, y lo vende legal en China. Eso nos cuesta dinero, mucho, porque además ese barco se fue con descuento, ese petróleo se fue con descuento, y además nos costó toda la triquiñuela. Ajá, ¿y cómo me vas a pagar tú? Bueno, me pagas con cripto, me pagas con cosas, me pagas por una transferencia en un banco que no sé qué, que está radicado en Turquía, que está radicado en Turmequistán, Kazajistán, busquen el nombre del país. Y por allí se pueden hacer algunas transacciones financieras, lo cual generó también un foco de corrupción grande en PDVSA. Pero parte de esos métodos evasivos, que lo único que pueden hacer es desarrollarse para volverse más eficaces o más transparentes, a la larga terminan amortiguando el golpe que nos dieron en 2017-2019. Imagínense que pudiéramos hacer todo eso en condiciones legales, porque formamos parte de una nueva arquitectura comercial y financiera, donde la empresa que me compra no tiene ningún problema con que la sancionen, porque no tienen absolutamente nada en Estados Unidos. Ni una peseta, ni un dólar, ni un euro. No tienen activos en Estados Unidos. Ese mundo puede llegar a existir muy pronto. Porque el problema de cualquier empresa que compre a Venezuela es por lo que implica para ellos en pérdidas haber hecho ese negocio. Ah, hiciste negocio con Venezuela, ¿cuánto tienes aquí? 5 millones de dólares, ven acá, congelados. Sancionados. ¿Dónde tienes ese dinero? Ah, en Francia. Ah, congelados. ¿Por qué? Porque tú hiciste negocio con Venezuela. Pero esa es mi plata en Francia. Me sabe. ¿Por qué creen ustedes que los árabes sauditas, Emiratos Árabes Unidos, están tan sonrientes con los chinos y sonrientes con el mundo multipolar? Y, le méteme en BRICS, anda. ¿Por qué? Porque cuando se habló, por ejemplo, de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, y empieza el proceso de congelamiento de los activos rusos, no estaban hablando del dinero del gobierno ruso, porque lo que tenía el gobierno ruso en los bancos europeos era nulo prácticamente. ¿De qué estaban hablando? Del dinero de lo que ellos llamaban los oligarcas rusos. Porque la narrativa es que en Estados Unidos tú eres empresario, tú eres magnate, tú eres millonario simpático como Elon Musk, ¿sabes? Oye, millonario, una nave espacial, mira, ay, explotó, pero de pinga. Compro Twitter, ¿cuánto vale? 40.000 millones. Yo te pago esa vaina, ¿vale? ¿Aceptas tarjeta o punto qué? Eso es un millonario. En Rusia, si tú eres algo parecido a eso, y eres ruso, y eres, por ejemplo, dueño del Manchester City, por ejemplo, no, tú eres un oligarca ruso. Oligarca ruso, amigo de Putin. Bueno, lo cierto es que empezaron a quitarles mansiones, barcos, todo ese poco de vaina a esos rusos, y los árabes dijeron, verga, y lo que yo tengo allá también. O sea, imagínate que esos carajos un día la agarren conmigo y empiecen a quitarnos las vainas a nosotros. Bueno, ven a mí que tengo flor, empezaron a sacar plata, dame mi oro, dame mi vaina. ¿A dónde lo voy a poner? China, hola, soy tu nuevo mejor amigo. Y eso es lo que está generando las sanciones como política. A la larga, el proceso destructivo de las sanciones termina por crear nuevos espacios. Es decir, Venezuela lo único que tiene que hacer es jugar dentro del sistema de reglas de todos de los que huyen de Estados Unidos para irse con ellos. Esa es la verdad. Y esa infraestructura financiera, económica, no hay que pensarla en un proceso de 10 o 20 años. Eso está a la vuelta de la esquina. Bueno, listo. Muchas gracias. Bien, excelente. Gracias, profe. Vamos a iniciar con los derechos de palabra.
sobre el tema, por favor, muy puntuales, sin autobiografía, doctorísimo. Primero quiero felicitar a toda la audiencia, porque creo que estamos absorbiendo magistralmente esa extraordinaria enseñanza que nos da el profesor Bielma. Pero yo soy analista. Claro, por supuesto, el análisis hay que hacerlo. Y hablando de análisis, el profesor Bielma nos hablaba de que comparado con la mentalidad de los norteamericanos, europeos, ¿cierto?